Bien, decía que como parte importante de la revisión de los temas relacionados con metabolismo de lípidos y en particular con lo que tiene que ver con la manera en la que estas importantes moléculas, los lípidos, interactúan con los sistemas biológicos, es importante conocer y recordar, tener muy claros algunos conceptos, que son los que aparecen en la pantalla, que les muestro, que son los conceptos, por ejemplo, de hidrofóbico, lipofílico, hidrofílico, polar y lipofóbico, que son conceptos, decía yo, que muchas veces nos pueden generar cierta confusión al estarlos interpretando o al estarlos recopilando, extrayendo desde un texto, de un artículo o de una plática. Es importante, sin embargo, recordar algo muy peculiar respecto a ellos. Miren, cuando ustedes digan que una sustancia es hidrofóbica, lo que estamos queriendo comentarles es que es una molécula, es una sustancia que no es compatible finalmente con el agua. Es una molécula que presenta repulsión química al agua o que repele al agua. Sí, que pudieran ser términos que son lo mismo, pero muchas veces son complementarios uno de otro. Entonces, en el cuerpo tenemos moléculas que no les gusta combinarse con el agua, son incompatibles, insolubles, repulsan químicamente al agua, la repelen. Tenemos también moléculas en nuestro organismo que son lipofílicas, que son aquellas moléculas que tienen afinidad química, por supuesto, son o presentan en su estructura la posibilidad de ser atraídas o atraerse hacia productos o moléculas o regiones grasas del organismo. Es decir, hablamos de sustancias que son compatibles con grasas o con solventes grasos. También el concepto de hidrofílico es una sustancia que en el organismo va a tener una gran afinidad a este fluido, es decir, la vamos a encontrar de manera muy presente, muy continuamente dispersa dentro del mayor contenido del organismo, que es el agua justamente. Son productos que presentan gran interacción con agua. Una molécula polar, doctoras, doctores, es una molécula que en su estructura química, en su conformación espacial tridimensional, contiene dos zonas o dos regiones en las que pueden prevalecer o pueden manifestarse efectos de cargas positivas o negativas. Y esto aplica mucho como en el agua, cuando decimos que el agua forma un dipolo, es decir, tiene una región en su molécula que atrae electrones, una región que al cargarlos hacia un lado, pues genera una densidad de carga positiva. Es una molécula polar que tiene regiones positiva y negativa en su estructura. Y finalmente, doctoras, doctores, una sustancia o una estructura lipofóbica va a ser una sustancia que repele a los solventes grasos, que es insoluble en grasa y que por tanto no hay la compatibilidad suficiente para que se pueda mantener una mezcla homogénea. Puede ser que entre todos ellos, las sustancias insolubles y no solubles, existan reacciones químicas entre ellos, pero muchas veces esto se logra con justamente los mecanismos que provee la homeostasis. Entonces, cuando ustedes dicen, por ejemplo, hidrofóbico, podríamos pensar, bueno, algo hidrofóbico entonces querrá decir que es lipofílico, o algo hidrofílico es lipofóbico. Entonces, son conceptos, les digo, que muchas veces pudieran generar confusión. Espero que con esto que he comentado pudiera quedar más claro. Y si no, de cualquier manera tienen la información en la diapositiva. Bien, entonces, para comenzar entonces con la sesión formalmente, yo quisiera que nos centráramos, doctores, en la pantalla, y yo me comprometería al término del módulo de metabolismo de lípidos, que ustedes y yo vamos a poder explicar sin ningún problema al menos estas 6 preguntas. Vamos a poder argumentar de manera correcta las respuestas para cada una de ellas. ¿Qué son los lípidos? ¿Qué características tienen estos lípidos en general? Los diferentes tipos de lípidos que constituyen al cuerpo humano. ¿Cómo se clasifican? Porque veremos que es una gran diversidad de productos. ¿En dónde se localizan en nuestro organismo? ¿En qué zonas, regiones celulares, tisulares, de órganos, aparatos, sistemas predominan componentes lipídicos? ¿Qué funciones van a desempeñar en la célula, en el organismo en general, en un tejido, en un órgano? Vamos a conocer también qué secuencias, qué reacciones metabólicas, qué rutas metabólicas participan y regulan la manera en la que nuestro organismo se hace llegar de lípidos, los asimila, los incorpora a los componentes celulares para que ahí se cumplan las funciones tanto catabólicas y anabólicas requeridas para cada uno de ellos. Y finalmente, como parte del estudio de estas características, de estas primeras 5 preguntas, yo creo que podremos también tener capacidad de conocer, como ejemplo, por supuesto, algunas patologías, algunas alteraciones que se relacionan con el metabolismo de los lípidos y que muchas de ellas ustedes irán conociendo en su práctica clínica.
Bien, comenzaremos entonces, doctores, con la primera. ¿Qué son los lípidos? Bueno, antes que todo quiero decirles que cuando estudiamos carbohidratos, cuando estudiamos proteínas, cuando estudiamos aminoácidos, hemos visto que son moléculas que tienen una gran cantidad de afinidades, es decir, tienen características comunes que nos permitía hacer una clasificación no tan complicada, no tan compleja de cada uno de ellos. En el caso de lípidos, doctores, doctoras, yo quiero decirles que quiero que sepan que los lípidos son un grupo muy heterogéneo, es decir, hay muchos tipos de lípidos, por lo tanto, no es posible muchas veces tener una clasificación más o menos simple, sencilla de estos. La principal característica de los lípidos, que es la que se considera común, digamos, a toda esta gran variedad, es que son insolubles en agua, doctoras, doctores. Y al ser insolubles en agua, quiere decir que son moléculas no polares, lo cual complica justamente la posibilidad de que puedan asociarse, de que puedan compatibilizarse químicamente con algunas otras moléculas. No quiere decir que no lo logren hacer. Vamos a ver cómo estos mecanismos que conoceremos en metabolismo de lípidos permiten hacer que algo insoluble en general, como son los lípidos, pueda diseminarse, distribuirse, permanecer incluso funcionando dentro de los fluidos corporales. Entonces, los lípidos son un grupo muy heterogéneo, muy variado, de moléculas compuestas, igual, son moléculas orgánicas, carbono, hidrógeno fundamentalmente, y en una muy pequeña proporción oxígeno. A diferencia, doctoras, doctores, de carbohidratos, por ejemplo, que tienen una elevada proporción de oxígeno. Algunos lípidos también van a presentar en su estructura, no todos, algunos, fósforo, nitrógeno, azufre, y tal vez algunos, por ahí también comentaremos, que tienen estructuras o componentes mucho más extraños y raros. Sin embargo, podríamos seguir diciendo que al igual que las moléculas orgánicas, pues estos átomos que ya conocen ustedes como OCN son los que corresponden a la composición básica de los lípidos. Los lípidos tienen la capacidad de existir como moléculas con identidad propia, es decir, como lípidos. Sin embargo, también tienen la gran posibilidad, doctoras, doctores, de combinarse por mecanismos interesantes con carbohidratos, formando a los glucolípidos, o bien con proteínas, constituyendo a las lipoproteínas, lo cual abre mucho más todavía el abanico de posibilidades de reacción y de presencia molecular en los organismos respecto a estos lípidos. Las funciones que tienen los lípidos en el organismo. Generalmente se ha estudiado y se dice en la mayoría de los textos que los lípidos son moléculas que cumplen importantes funciones estructurales y se enfocan fundamentalmente a las membranas biológicas y que tienen una intención también energética. Sin embargo, esto no es del todo completamente cierto, ya que sería una visión muy reducida de las funciones que tienen los lípidos. Veremos, doctores, doctoras, que los lípidos tienen importantes funciones en el organismo. En efecto, tienen funciones estructurales porque forman parte de organelos, de membranas, de componentes de órganos y tejidos que conforman la estructura, que ayudan a darle forma y soporte, pero también son moléculas que cumplen funciones energéticas, de uso inmediato, por ejemplo, pero también energéticas de reserva, como sería la formación de tejido adiposo, tan importante en el desarrollo de los organismos. También los lípidos tienen funciones energéticas, funciones de señalización, es decir, algunos de los productos que permiten la mensajería química entre los organismos, entre las células, es hormonas o moléculas bioactivas relacionadas con lípidos. Por eso se dice que también los lípidos son reguladores del metabolismo. Por supuesto, no podemos olvidar la función protectora, aislante, tanto mecánica como termoquímica, que presentan los lípidos en el organismo. Y finalmente, los lípidos también, doctoras, doctores, tienen funciones de transporte, ya que veremos que un grupo particular de lípidos, fundamentalmente lipoproteínas, se encargan de ayudarnos justamente a evitar esa situación de incompatibilidad con agua. Lo que el cuerpo más tiene es agua, normalmente en sus distintos compartimientos, y entonces los lípidos, al tener tantas funciones importantes, pues deben tener una dinámica muy importante en el cuerpo de movimiento, de reciclamiento. Eso se permite explicar gracias al movimiento, a la posible distribución y compatibilidad que se logra cuando los lípidos se unen a una categoría importantísima de lípidos denominados lipoproteínas, lo cual le permite, por un lado, la movilidad en los fluidos corporales y después la especificidad de ubicación de movimiento hacia dónde tienen que ser enviados los lípidos del organismo.
Normalmente, doctores, doctoras, de lo que consumimos los humanos, hablando de lípidos, pues más o menos entre el 20 y el 30% del aporte calórico diario proviene justamente de algunos de los alimentos que contienen lípidos en su estructura, en su composición. Recuerden ustedes que los lípidos aportan desde el punto de vista energético 9 calorías, es decir, es el nutriente que más calorías proporciona una vez que ha logrado ser oxidado completamente por la cadena de transporte electrónico, ciclo de Krebs, glucólisis, ¿se acuerdan todo esto que vimos en metabolismo energético? Normalmente en la dieta occidental, doctoras, doctores, se considera que la dieta básica contiene, en cuanto a cantidad de alimento, entre 50 a 150 gramos diarios de lípidos. Se supone, se calcula que eso es lo que deberíamos o consumimos normalmente. Sin embargo, veremos que al menos en la dieta occidental, pues esto no siempre es del todo cierto, pudiendo llegar a tener hasta 400 gramos diarios de grasa y teniendo una repercusión este desfase entre lo propuesto y lo que realmente ocurre con la presencia de enfermedades relacionadas, de trastornos relacionados con metabolismo de lípidos. No olviden también, doctoras, doctores, eso es muy importante, que en el organismo nuestras células están acostumbradas a recuperar energía química de los enlaces que se encuentran en los nutrientes, que son los carbohidratos, los monosacáridos particularmente, algunos de los aminoácidos que pueden degradarse, y los ácidos grasos, que son un componente de lípidos también, o una categoría de lípidos. Y estos entonces nos permite, en el caso de almacenamiento energético, recuerden que los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno, aunque tenemos un periodo de latencia de este producto de hasta 24 hasta 36 horas, cuando más. En el caso de lípidos tenemos un depósito mucho más importante, mucho más profundo de todo ello, que serían los adipocitos, particularmente hablo de tejido adiposo, que puede llegar a proporcionar energía química, almacenamiento de energía química en forma de ácidos grasos, doctores, hasta más de 30 días. Claro, con alguna consecuencia metabólica, pero que permite finalmente recuperar energía de una manera muy útil por metabolismo oxidativo a partir de lípidos, como veremos en rutas metabólicas que revisaremos posteriormente. No olviden, doctores, esta imagen que hemos revisado a lo largo del curso, donde indicamos que de manera general cada vez es más complicado hablar de un ser ideal, una composición química ideal. Sin embargo, nos permite conocer que si consideramos al agua el mayor componente orgánico el mayor componente químico del organismo, ¿verdad? El agua es inorgánica, por supuesto, pero tenemos en esta parte de la imagen qué porcentajes aproximados se encuentran tanto de proteínas, lípidos, minerales, etcétera. Y observen cómo cuando hablamos de carbohidratos dijimos que así como son tan importantes para gran cantidad de funciones en el organismo, ocupan el 1%, ¿verdad? El peso seco del organismo. Pero vean lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablábamos de proteínas, el tema recientemente estudiado, hasta un 17%, y observen cómo es muy próxima la cantidad y la proporción respecto al material de lípidos. Entonces, después de agua, lo que más tenemos son proteínas, normalmente, y después de ello lo que más tenemos serían los lípidos, ubicados en diferentes compartimientos y en diferentes regiones anatómico-histológicas del organismo. Fíjense ustedes, tan importante es la participación y la presencia de lípidos en el organismo que hemos hablado o se ha generado una rama del conocimiento denominada lipidómica. Y la lipidómica, al igual que los conceptos que ustedes conocen como genómica y proteómica, son áreas de investigación biomédica que han permitido conocer de mucho mejor manera la presencia, la utilización, la estructura de aquellas moléculas que tienen importantes funciones en el organismo. La lipidómica en general se encarga y se centra en el estudio y caracterización de los lípidos celulares, normales y anormales. Esto con la intención de conocer de qué manera estas importantes moléculas interactúan con otras más en la célula y de qué manera justamente repercuten en el funcionamiento del organismo. Dentro de estos estudios, doctores, de la lipidómica, es que se puede conocer y predecir cómo, cuando la presencia o ausencia de algún lípido en particular en la célula se manifiesta, pues podemos también tener métodos diagnósticos, pronósticos, desarrollo de fármacos, etcétera, etcétera, que van a mejorar la calidad de vida de las personas y, por supuesto, serán aliados útiles en su práctica y formación médicas continuas.
¿Cuántos tipos de lípidos existen, doctoras, doctores? Bueno, pues los invito a que revisen esta imagen. Los lípidos es una categoría sumamente, como dije, vasta, amplia, de productos ampliamente distribuidos en las células, en el organismo. Por supuesto que los hay en la naturaleza, en otros organismos, pero me centraré en los humanos. Y en los libros ustedes van a encontrar de manera muy común que los lípidos se pueden clasificar en sustancias, así dicen los libros, saponificables y no saponificables. Esto a veces genera confusión. Lípidos saponificables son sustancias que generan jabones, así es como se dice generalmente. Lípidos no saponificables no producen jabones, pero esto generalmente puede seguir generando confusión. Yo los invito a que sepan, los lípidos que se encuentran formando parte de los seres humanos y de muchos organismos son básicamente contenidos en dos categorías. Aquellos que tienen ácidos grasos en su estructura y aquellos que no lo tienen. Sería la primera clasificación que yo quisiera recordaran. Entonces diremos que los lípidos saponificables son aquellos que tienen en su estructura ácidos grasos, mientras que los lípidos no saponificables o insaponificables no tienen ácidos grasos. Para empezar, esa sería la primera clasificación. Después, dentro del grupo de saponificables, es decir, aquellos lípidos, aquella gran cantidad de lípidos que se encuentran en el organismo que contienen en su estructura ácidos grasos, se dividen, vean ustedes, en una gran diversidad, es decir, es de los que hay más. Si hablásemos de manera cuantitativa, diríamos, y cualitativa, por supuesto, diríamos que en el organismo tenemos mucha más variedad, fíjense bien lo que digo, mucha más variedad de productos de lípidos que contienen ácidos grasos que los que no los tienen. En cantidad puede haber algunas diferencias, pero no podemos decir que los que se encuentran en mayor cantidad son más importantes que los que se encuentran en menor, ya que veremos que cada uno tiene importantes funciones. Aquí lo importante es recordar nada más. Lípidos que a partir de ellos podemos extraer o recuperar ácidos grasos serán lípidos saponificables, mientras que lípidos que por algún proceso químico podamos degradarlos, modificarlos, no podemos recuperar ácidos grasos, entonces serán denominados no saponificables. Y entonces aquí lo que sí es importante empezar a conocer, doctores, es que cuando ustedes escuchen, por ejemplo, la palabra triglicéridos, eicosanoides, esfingolípidos, esfingomielinas, conceptos como esos que aparecen aquí, fosfolípidos, estamos hablando de un grupo de lípidos saponificable, que significa que está muy estrechamente relacionado con ácidos grasos. Veremos enseguida a qué se refiere esto de ácido graso. Y que también, cuando hablemos de no saponificables, en esta categoría, doctores, por supuesto, como dije, no menos importantes, tenemos aquello que está finalmente relacionado con esteroides, con colesterol, por ejemplo, con vitaminas liposolubles y que químicamente corresponden a unas categorías denominadas isoprenoides, que iremos conociendo en los temas que analicemos. Un ejemplo únicamente de los lípidos saponificables, es decir, aquellos que tienen en su estructura ácidos grasos. Los ácidos grasos en los libros, ustedes se han fijado, se grafican, se esquematizan de esta manera. Aparecen moléculas en las que aparecen pequeñas líneas, pequeñas patitas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los triglicéridos, tienen 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Tenemos los gliceroglucolípidos, que son moléculas parecidas a estas, triglicéridos, pero que además tienen un carbohidrato. Tenemos moléculas parecidas a todas ellas, vean, siguen teniendo ácidos grasos, pero ahora pueden tener fosfatos. Los esfingolípidos, que siguen teniendo ácidos grasos, ya no tienen 3, pero tienen 1, pero tienen la unión con otras sustancias raras, como la esfingosina que iremos conociendo, los glucoesfingolípidos, las ceramidas. No olviden ustedes, aquí aprovecho para mencionarles, vean esta imagen que aquí aparece. Tenemos lo que sería básicamente un triglicérido, que sería la estructura representada de un glicerol. La molécula de glicerol es esta que aparece aquí. Un glicerol, un alcohol, al cual se le unen en cada unión oxidrilo que ustedes ven aquí, podemos adicionar un ácido graso y podemos tener triglicéridos cuando hay 3 ácidos grasos, diglicéridos cuando sean 2 o monoglicéridos cuando sean 1. Es decir, es muy variada pues la presencia o la versatilidad que podemos tener en este grupo de nutrientes. Sin embargo, aquí lo importante, doctores, es que todos los lípidos saponificables, como ven, aquí puse algunos nada más, pues tienen todos en su estructura
ácidos grasos representados con estas imágenes en azul. Dentro de los lípidos no saponificables, aquellos que no tienen ácidos grasos en su estructura, pues doctores, los invito a que recuerden de manera importante esto que aquí aparece, estarían los esteroles, todo aquello relacionado con colesterol, ¿verdad? Y junto con el colesterol, pues ahí también hablaremos, porque también son lípidos, doctores, los ácidos biliares, las hormonas, particularmente las hormonas que hemos denominado sexuales y otras que veremos, los glucósidos cardíacos, un grupo que ustedes verán sin duda en farmacología, y saponinas, que tienen importantes funciones en farmacología y en fisiología. Pero básicamente lo que quiero que observen es que estas sustancias, en las que se incluyen también las vitaminas, pues no tienen ácidos grasos, pero son lípidos. ¿Qué característica tienen, sin embargo, doctores, los saponificables con insaponificables? Ya que hay tanta variedad de ellos, lo que comparten todos entre sí, lo único que comparten entre todos es que son insolubles en agua. Es lo único que los hace comunes, porque de ahí cada uno de ellos tiene características que los diferencian y muy pequeñas diferencias entre ellos que permite tal vez hacer una clasificación mucho más complicada. Yo los invitaría, sin embargo, doctores, a que para que el curso sea de utilidad y podamos ir conociendo los aspectos básicos y la aplicación clínica de la información bioquímico-clínica, es que nos centremos en estos 4 grupos de lípidos: ácidos grasos, triglicéridos, esteroles y fosfolípidos. ¿Por qué razón? Bueno, porque al hablar de triglicéridos, doctores, pues vamos a hablar de moléculas que son las responsables de manipular, de guardar, de mover en el organismo justamente a los ácidos grasos, que son las unidades fundamentales que nos permiten obtener energía de los lípidos. Todos los lípidos que en su estructura tengan ácido graso tienen la posibilidad de ser degradados y obtener energía a partir de ellos, de los ácidos grasos. Los esteroles, como he referido, es importante también comentarlos porque son el núcleo químico fundamental, o se les conoce a este grupo de moléculas, y están relacionadas con el colesterol y la unión de colesterol con algunos otros ácidos grasos, también denominados ésteres de colesterol. Y finalmente, doctores, la categoría de fosfolípidos es importantísima, ya que nos permite también hablar de un grupo de sustancias, las más abundantes en las membranas celulares, que veremos que no es un solo tipo, sino que los fosfolípidos se subdividen en una categoría muy complicada y compleja de moléculas, que sin embargo es importante sepamos características y funciones de ellos en común. Bien, entonces estudiaremos ácidos grasos, triglicéridos, esteroles, fosfolípidos y conoceremos también posteriormente algo relacionado con lipoproteínas, doctoras, doctores, una categoría fundamental para el funcionamiento humano, y también las vitaminas. Eso lo veremos en un tema posterior también dentro de nuestro curso. Quiero que observen, por favor, doctores, este conjunto de palabras que aparecen aquí que les señalo. Los lípidos, doctoras, doctores, en el cuerpo humano, los lípidos que ustedes y yo tenemos en este momento en nuestro cuerpo, pues una parte de ellos provenido del exterior, es decir, los hemos consumido, pero nuestro cuerpo también tiene la capacidad de fabricar algunos de ellos, y eso nos permite tener un reciclamiento, un recambio, un balance entre lo que comemos de lípidos, lo que nuestro cuerpo manipula y produce, y lo que nuestro cuerpo elimina. Y quiero que observen, por ejemplo, aquí para empezar a tener información clínica interesante. Ven ustedes cómo los triglicéridos, si yo hablo de triglicéridos, nuestro cuerpo, ustedes y yo, más o menos comemos en promedio de 100 a 150 gramos diarios de triglicéridos, que van contenidos en alimentos, en grasas de origen animal vegetal, de 100 a 150 gramos diarios. Pero nuestro cuerpo, doctores, también, algunas células y fundamentalmente el hígado, tiene la capacidad de fabricar por sí solo de 20 a 30 gramos diarios. Obsérvese cómo pues entonces es mucho mayor la proporción de llegada de insumo de triglicéridos que la que producimos normalmente. Si hablamos de fosfolípidos, doctores, vean ustedes la proporción cómo se modifica. De fosfolípidos, ustedes y yo con una dieta normal, pues alcanzamos a consumir entre 1 a 2 gramos diarios de fosfolípidos, pero vean cuánto fabrica nuestro organismo, de 10 a 20 gramos. Y la razón es muy simple. Si los fosfolípidos son los componentes lipídicos fundamentales más importantes, más abundantes en las membranas biológicas, en las membranas celulares, pues se entenderá por qué razón nuestro cuerpo es casi autosuficiente para producir sus componentes. No podríamos pensar
que debemos esperar a consumir cantidades importantes de fosfolípidos para que nuestras células se fabricaran, para que nuestras células integraran a la membrana citoplasmática o de organelos, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces, por eso se garantiza, pues, la producción endógena para estas estructuras celulares. Vean lo que ocurre con el colesterol, doctores. El colesterol normalmente consumimos de 0.3 a 0.5 gramos diarios, pero nuestro organismo fabrica, vean ustedes, 3 veces más. Y esto es importante que lo tengamos en mente, doctoras, doctores, porque veremos que cuando una persona, y hablo de manera muy general, no quiero que entiendan que esto es una regla, no, hablo de manera general, nada más. Ustedes y yo, lo que más comemos de lípidos son triglicéridos. Casi el 95% de los lípidos que comemos son triglicéridos. Entonces, si ustedes tienen un trastorno, o un familiar, un amigo, tiene un trastorno y les dice, fíjense, doctoras, doctores, que fui al laboratorio y sucede que tengo una cantidad más elevada de lo normal de triglicéridos en sangre. Bueno, ahí lo primero que podríamos considerar, lo primero, no lo único, lo primero, es que esta persona, este sujeto, pues está consumiendo más de la proporción normal. Por eso aumenta en su organismo la cantidad de triglicéridos. Estas personas normalmente lo que hacen ustedes será someterlos a un régimen de dieta, un poco de actividad física, y veremos que los triglicéridos descienden de inmediato. ¿Por qué? Porque fundamentalmente aquí el problema es exógeno. Hay otras causas que veremos posteriormente, pero de manera general se los digo. Esto, sin embargo, doctoras, doctores, no ocurre con el colesterol, porque vean ustedes en cuanto a lo que comentaba, de colesterol es más lo que normalmente produce el organismo de manera endógena que lo que consumimos. Entonces, si alguien dice, bueno, es que tengo hipercolesterolemia, tengo una concentración más alta de colesterol de lo normal en el organismo, pues lo que podríamos pensar no es que esté comiendo mucho colesterol en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que su organismo está fabricando más colesterol de lo normal. Y por tanto, el enfoque de tratamiento, el abordaje clínico que ustedes tendrán que dar será diferente. Es por eso importante, doctores, conocer el fundamento, como siempre les he dicho, molecular de lo que ocurre en el organismo. Finalmente, vean ustedes que cuando nuestro organismo degrada monosacáridos, degrada proteínas o aminoácidos, mejor dicho, para producir energía, y lo comparamos con lo que obtenemos al degradar ácidos grasos, es mucho mayor el aporte calórico de los ácidos grasos. Y vean ustedes algo interesante, ¿se acuerdan? Cómo todos los nutrientes hemos visto que llegan a ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, para formar ATP y agua. Bueno, vean ustedes cómo, fíjense, por cada gramo de carbohidratos que ustedes consuman normalmente, se van a formar 0.55 mililitros de agua como parte final del proceso de cadena de transporte electrónico, ¿se acuerdan? Que vimos en el tema de mitocondria también. Mientras que por cada gramo de proteína que degrademos hasta ciclo de Krebs y formación completa, oxidación completa, formamos 0.41 mililitros de agua. Pero vean ustedes, doctores, por cada gramo de grasa que degradamos y que oxidamos completamente, vean lo que se forma de agua, mucha más. Entonces, el metabolismo, curiosamente, el metabolismo de lípidos produce mayor cantidad de agua que en caso de carbohidratos y de proteínas. Situaciones interesantes, únicamente para que lo tengan como referencia. Acuérdense que esta agua que se está formando es lo que vimos en el tema de metabolismo de agua, referido como agua metabólica.